El día de hoy vamos a ver un listado muy especial. Esa clase de juegos que nos rompieron la cabeza, porque pues en esa época no existía ni Trucoteca, ni YouTube publicándonos el final de los juegos en el día de estreno o algún tipo de guía. Era imposible, ya sea por su idioma, porque los juegos tendían a tener demasiados acertijos que tenían a dañar la experiencia. Si te parece que en esta generación juegos como Sekiro, Dark Souls o ese tipo de juegos son difíciles por agilidad, te vas a dar cuenta que en el mundo nos vamos a encontrar cosas más complicadas que rompían nuestra mente y que incluso nos obligaban a traducir, porque en esas épocas ni siquiera los juegos llegaban en español, todo era en inglés o en japonés. Uno de los juegos más recordados por todos, que nos llevó a nuestra infancia y que nos hizo romper la cabeza, fueron juegos como Silent Hill. Los juegos de terror se caracterizan por eso mismo, por su dificultad, porque debemos resolver determinados acertijos. Incluso Silent Hill en el futuro o más adelante nos ofreció la dificultad de fácil, normal o difícil para el área, y para los puzzles también nos exigía una dificultad que seleccionáramos. En la antigüedad era muy diferente. Pues en Play 1 el primer Silent Hill nos dio muchos dolores de cabeza, pero ninguno como el del piano en el colegio. Sí, recuerdo, me imagino que cada uno recuerda ese episodio donde por fin has avanzado y te encuentras dentro de un aula de clases, donde un tablero tiene un poema pintado en nuestra época, y para Latinoamérica el juego llegó en su estreno, fue en inglés. Casi 2 años después, año y medio después, el juego vino a ser traducido por una editora española que no lo subtituló al menos. Pero recién llegado el juego estaba muy a la lucha, a la par con los juegos de Resident Evil, con el Survival Horror, y pues nos encontramos con esta joya escondida que pues no pensamos que fuera a llegar más allá de toda una saga que lo que es hoy en día Silent Hill. Llegamos, por fin encontramos el piano. Lo curioso de todo es que para poder descifrar el piano debemos leer el poema en detalle, donde se nos especificaba siempre la historia de una paloma y un cuervo, simulando obviamente las letras, las teclas del piano. Lo curioso es que todo el mundo llegamos a este punto intentando buscar el sonido correcto. Y nos llevó casi medio año o un año en la gran mayoría de personas resolver el piano o intentándolo al azar, cuando por fin nos damos cuenta que el piano, para resolver la clave del piano, eran las teclas que no funcionaban. Uno se guiaba por las manchas de sangre, podías que te guiaras de todo, no habían revistas que nos llegaran en esa época, era muy curioso, y pues más de uno recuerda este clásico por ese certejo que nos voló la cabeza sinceramente. Es de saberse que los juegos pueden tener una estética perfecta, pero no siempre son buenos, y en el caso de Silent Hill era perfecto en todo sentido hasta que te encontrabas con este pequeño piano. Después de eso el juego, como decimos nosotros en Latinoamérica, era pasable, era sobrado, era muy sencillo de pasar. Es uno de los recuerdos más pegados a nuestra mente y que no nos dejó dormir durante varias noches. El siguiente en la lista, y que probablemente nos dé la sorpresa en la E3 del 2019, Dino Crisis. Según los rumores, nadie ha confirmado nada oficial. Nos están confirmando que tal vez, nos podrían estar confirmando que tal vez haya un remaster de este espectacular juego. En la época de Resident Evil 3, la gente quería más y más Survivor Horror, era el boom en ese momento. En ese momento no nos fijábamos tanto en los gráficos, sino en la diversión, en el entretenimiento que no entienden muchas personas hoy en día. Y es el caso de Dino Crisis, o Dino Crisis, como dicen en Norteamérica, donde podemos encontrarnos a Regina, que pues obviamente está en una base militar en medio de dinosaurios y todo. Aquí la dificultad y lo que nos rompió la cabeza con este juego definitivamente podía ser sus acertijos. Cuando vas avanzando no hay ningún problema, es un juego muy fluido, pero alrededor del 30% del juego tiendes a encontrarte unas puertas que piden una clave. Lo mismo, el juego llegó en inglés, en la región de nosotros llegó de primeras en inglés, donde la puerta nos exige una combinación de letras para poder acceder a ellas. Como tipo ahorcado, cuando juegas ahorcado y debías completar la palabra en inglés.
lográbamos hacerlo las primeras puertas. Mientras más vayas avanzando, no solo teníamos que escapar de los velociraptores y del tiranosaurio Rex que nos asustaba por todo, sino que nos pegábamos el pequeño detalle de que las puertas y las combinaciones se iban volviendo más complicadas y más complicadas. Y en una época donde ni las guías ni Trucoteca era accesible en esa época, era mejor dicho, era encriptar, escribir en los cuadernos, buscar en un diccionario de inglés. Fue uno de los juegos que nos rompió la cabeza. No como ese de los niños rata de la época, que todavía recuerdan, es Dino Crisis 2. Dino Crisis 2 pudo haber sido un excelente juego, en gráficas, en jugabilidad, mejoró muchos estados, pero aceptémoslo. El Dino Crisis 2, si alguien lo recuerda, era porque tú eras el niño rata. Porque verdaderamente el que nos llevaba a un desafío de usar nuestra mente, de ubicar un mapa en la memoria, verificar tu munición, inyecciones y medicinas para curarte, era el Dino Crisis 1. El Dino Crisis 2 era pasable cuando yo te lo sabía de memoria. De las 6 horas que tardábamos, pasábamos a tan solo rescatarlo en 2 horas y media o 3. Era un juego muy sencillo que acumulaba un sistema de puntos por medio de tarjetas donde podías comprar armas y armas y matar dinosaurios que se repetían. Cosa contraria que ocurría con el Dino Crisis, que era un desafío para los jugadores de verdad. Good news. I got the control system back online. What's the situation over there? Siguiendo por esa misma línea y no yéndonos tan lejos, la siguiente generación de Play y Xbox nos ofreció algo un poco más cool, más fresco, mejores gráficas y todo. Pero dentro de los juegos que llegamos a recordar por su dificultad en cuanto a acertijos o que nos volara la cabeza, era el Código Da Vinci. Un juego que salió en multiplataforma para Xbox clásica y para PlayStation 2. El juego lleva muy bien los ambientes de la película, que nos mató, me encanta la película, pero pues cuando ya te sentabas a jugar, la demo que nos mostraba que se veía muy entretenida, se convertía en un dolor de cabeza total a los 10-15 minutos de jugarlo. Es bien avanzar, la historia está muy bien desarrollada, incluso los personajes se parecen mucho a los de la película. El problema era que cada 10 minutos te tropezabas con un acertijo sobre un cuadro, un jarrón que había que mover, y los momentos de acción eran muy limitados. Cuando por fin te volabas la cabeza literalmente de estar jugando, más adelante te das cuenta que había otro acertijo que resolver y otro acertijo, cosa que volvía al juego algo no solo monótono, sino muy estresante y aburrido. Puede que en esta época ya las páginas de internet, los primeros, ya nos comenzaban a mostrar guías, pero pues yo siempre fui un tipo de persona que nunca me gustó la ayuda, me gusta resolver, me gusta usar la cabeza, hacer los acertijos. Y este juego sinceramente nos voló la cabeza por su dificultad, por sus acertijos excesivos, cosa que es uno de los juegos que nunca pude terminar, y pues el que lo terminó le aplaudo que haya sido en esa época sin ayudas ni nada, porque era un juego tremendamente complicado en sus acertijos, cada vez más difíciles, y donde las batallas y las películas que nos introducían dentro del juego eran muy limitadas. Ahora pasemos de nuevo a Play 1, porque es de saberse que el tipo de juegos de acertijos complicados siempre los encontramos en juegos de terror. Fear Effect es uno de los ejemplos. Ya el sistema estaba totalmente saturado en los años 90 con juegos que se parecían mucho al tipo de cámara de Resident Evil 1. Ya fuera Dino Crisis, ya fuera Parásitos y este tipo de juegos que, mejor dicho, definitivamente siempre fue el estándar de la industria y donde no se utilizaba mucho software para desarrollarlos, lo que hacía que a cada año, cada 6 meses tuviéramos un juego de este tipo. Fear Effect se destacó porque manejaba juegos en gráficas muy tipo cel shading, dibujos tipo dibujo, muy bueno. El juego es inclusamente incitar sexualmente. El juego fue de chicas muy provocativas, de escenarios muy surrealistas, y el juego cometía el mismo error. No podías avanzar sin estrellarte con algo, sin morir 1000 veces. Acertijos donde en ocasiones había que salvar a una persona con una bomba atada al pecho y que de 100 veces te equivocabas todas las 100 y de vez en cuando era muy difícil avanzar, era complicado, señalabas cables incorrectos, configuraciones erróneas.
Y ya para terminar, pues uno de los juegos más complicados que nos volaron la cabeza en la generación de la Play 2 fue el famoso Siren, o Siren, como se le conoce en América, un juego de Japan Studios, la creadora de juegos como Shadow of the Colossus y que apoya en su gran mayoría a Sony aún. El juego estaba plagado de sistemas multihistoria, donde comenzabas con un personaje, donde ibas avanzando a cada momento y pues al llegar a la mitad del juego, el juego definitivamente nos volaba la cabeza porque nos hacía reiniciar el juego a cada momento. Cosas muy sencillas como pasar un puente, ya uno decía, no, esto es súper sencillo. Ya después de pasar el puente te das cuenta que has dejado objetos botados, periódicos que no recogiste, cosas que desbloqueaban historias paralelas de otros personajes. Un dolor de cabeza porque a pesar de ya tener páginas de internet que nos mostraban guías, como el juego no fue tan conocido en América, era complicado conseguir una guía, imposible, ya era por lógica, el juego llegó completamente en inglés y se volvía algo tedioso, pero la historia es tan absorbente y el terror es el terror oriental más profundo que he visto. Nos hacía saber qué había más adelante en la historia, qué iba a terminar, cosa que nos voló la cabeza por su tremenda dificultad en los escenarios, porque cada escenario era muy rejugable y muy complicado, y porque los personajes estaban con un sistema de captura de caras de personas, los rostros de los muñecos eran de personas reales, cosa que lo volvía más terrorífico y que nos intrigaba, nos ponía en la piel de personas que nos metían en un guión perfecto, espectacular. Es un juego muy recordado que no sobrevivió más allá del Play 3 y que no se encuentra en consolas actuales, pero que nos voló la cabeza y donde un niño rata de hoy en día ni siquiera podría avanzar ni 7 minutos.